Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Mora y les voy a hablar sobre el tema de levantamiento artificial por gas lift. El levantamiento artificial por gas lift es el sistema de bombeo artificial que más se parece al proceso de producción por flujo natural, el mismo que consiste en levantar el fluido del pozo por medio de la inyección de gas a una presión relativamente alta. El gas comprimido entra a la columna de petróleo a través de la válvula de gas lift, reduciendo la gravedad específica del petróleo y disminuyendo por ende la presión del fondo fluyente y facilita el levantamiento de fluido hasta la superficie. En otras palabras, esto puede hacerse suplementando continuamente la energía de yacimiento mediante la inyección de volúmenes relativamente pequeños de gas a alta presión para aligerar la columna de los fluidos, o mediante la inyección durante cortos periodos de tiempo de un volumen de gas relativamente grande a fin de reducir la densidad de fluido en la columna. Hay muchos casos en que el levantamiento artificial por gas es más eficaz, y la mejor aplicación sería usarlo cuando se necesita producir un pozo que no puede fluir por su cuenta, producir en pozos completados con diámetros de tubería muy pequeños, mejorar la producción inicial de un pozo que fluirá más tarde, aumentar la producción de un pozo que está fluyendo, producir pozos direccionales horizontales, entre otros. Existen dos tipos de levantamiento artificial por gas, uno que es el levantamiento artificial por gas continuo y otro que es el levantamiento artificial por gas intermitente. En el levantamiento artificial por gas continuo, el gas se inyecta a una profundidad que permita el levantamiento eficiente desde el punto de inyección a la superficie, reduciendo así la presión de fondo de fluyente al nivel necesario para lograr la tasa de flujo deseada. El levantamiento artificial por gas continuo se divide en dos tipos, que es tubular y anular. En el levantamiento artificial continuo tubular se inyecta gas por el espacio anular existente entre la tubería de producción y la tubería de revestimiento, y se levanta conjuntamente con los fluidos aportados por el yacimiento a través de la tubería de producción. En el levantamiento artificial por gas continuo anular se inyecta gas por la tubería de producción y se levanta conjuntamente con los fluidos aportados por el yacimiento a través del espacio anular. Levantamiento artificial por gas intermitente. Es el desplazamiento de un tapón de fluido de pozo a la superficie, mediante la inyección de gas de alta presión en la columna de fluido. La expansión del gas de alta presión debajo de la columna de fluido levanta la columna a la superficie en forma de tapón. Existen tres tipos de levantamiento artificial por gas intermitente: el convencional, con cámara de acumulación y con pistón metálico. El convencional se utiliza en el espacio interno de la tubería de producción para el almacenamiento de los fluidos aportados por la formación, y el gas desplaza directamente al tapón de líquido contra la gravedad. Normalmente se utiliza cuando la presión estática del yacimiento y o índice de productividad alcanzan valores bajos. Con cámara de acumulación se utiliza en el espacio anular entre el revestidor de producción y la tubería de producción para el almacenamiento de los fluidos aportados por la formación. El gas desplaza directamente al tapón de líquido inicialmente a favor de la gravedad y posteriormente en contra de dicha fuerza. Normalmente se utiliza cuando la presión estática del yacimiento alcanza valores muy bajos, de tal magnitud que con el intermitente convencional el tapón formado sería muy pequeño y por lo tanto la producción sería casi nula. Con pistón metálico se utiliza en el espacio interno de la tubería de producción para el almacenamiento de los fluidos aportados por la formación. El gas desplaza directamente a un pistón metálico que sirve de interfase sólida entre el gas inyectado y el tapón de líquido a levantar. Se utiliza para minimizar el resbalamiento de líquido durante el levantamiento del tapón. A continuación les mostraré un ejemplo de proyección del gas lift en un pozo. Cuando la inyección de gas comienza, los niveles de fluido tanto en el tubo como en el anular son controlados a una presión en la superficie manteniendo las válvulas abiertas. Como el gas es inyectado por el espacio anular, el fluido fluye a través del tubing mientras recorre todas las válvulas.
El fluido en el anular se descarga más allá de la primera válvula y la inyección del gas airea el líquido por encima de la válvula, disminuyendo su densidad. A medida que el fluido continúa descargándose por debajo de la siguiente válvula, la inyección de gas se transfiere a dicha válvula y la presión anular disminuye. Cada válvula interior permanece abierta hasta que se convierte en el punto de inyección de gas. Cuando esto ocurre, la válvula superior se cierra. La transferencia de inyección de gas continúa hacia abajo hasta que el punto de inyección se alcance. Durante este proceso, tanto la presión de la tubería y la presión del fondo fluyente continuamente disminuye, lo que aumenta la tasa de producción.